Andrés Manuel López Obrador exige voto por voto y casilla por casilla en la elección del Estado de México. Mientras en Coahuila es el candidato del PAN, Guillermo Anaya, quien exige un conteo transparente de los votos, mientras el priista Miguel Riquelme celebra su triunfo sin conocer los resultados al 100%. El gobierno mexicano pide al gobierno de Guatemala agilizar la extradición a nuestro país del exgobernador Javier Duarte. Operativo al interior del penal de Ciudad Victoria, Tamaulipas, desata balacera. Se habla de 4 personas muertas. Vamos a hablar con la autoridad. Cristina Rodríguez, primera dama de Zacatecas, llama sicarios a los estudiantes. Cada vez que un padre de familia le dice a su hijo, hijo, ¿de dónde sacó ese celular? ¿Por qué trae ese dinero que yo no le di? Hija, ¿a dónde va vestida así? Se arriesga que la vayan a irrespetar. Enorme preocupación, porque los chicos más parecieron unos sicarios que personas que pudiesen ser un ejemplo para el día de mañana de los demás. ¿Qué tal? Soy Azucena Uresti. Como siempre, le doy la bienvenida a Milenio Noticias de la Noche. Si nos sigue a través de esta señal de televisión, a través de Milenio Radio y a través de Facebook Live, bienvenidos. El video que vimos es de Cristina Rodríguez, la presidenta del DIF de Zacatecas, primera dama del estado, y se dio durante la feria diferente, provocando polémica, pues la misma supervisora escolar de la secundaria, de donde eran los jóvenes, le reclamaron que estaban vestidos de militares y no de sicarios, como pensó la primera dama. Ella, después de ver la polémica y el problema en el que se había metido, se disculpó públicamente, asegurando, como dicen siempre, que sus palabras fueron malinterpretadas y que no pretendía ofender a nadie. Vamos a la información de este día, a la crónica, porque en Tamaulipas, desde esta tarde, el penal de Ciudad Victoria nuevamente es escenario de disturbios que se han prolongado por horas. Los reportes hablan de 4 personas fallecidas, entre ellos policías, custodios, también de personas heridas. Un operativo terminó en un enfrentamiento entre policías y reos. Como que se están peleando. Todo eso es al interior del penal de Ciudad Victoria, donde, recordemos, apenas en marzo pasado se registró la fuga de 29 reos, quienes se valieron de un túnel de 5 metros de profundidad y 40 metros de largo, que les permitió evadirse. Han sido recapturados 18, los demás siguen prófugos. Luego de esto se destruyeron las tienditas irregulares que estaban en los patios, las cuales estaban controladas obviamente por los delincuentes. 2 días después de esta fuga hubo una riña que dejó 3 reos muertos y 1 más herido. Le agradezco como siempre al vocero de seguridad de Tamaulipas, Luis Alberto Rodríguez, que nos tome la comunicación. Luis Alberto, gracias y buenas noches. Muy buenas noches, Azucena. Primero que nada, Luis Alberto, ¿cuál es el saldo de este enfrentamiento o de esta balacera al interior del penal y qué fue lo que lo detonó? Sí, bueno, básicamente es la cifra preliminar es de 4 personas que fallecieron. 3 de ellas son policías, ya están identificados como policías. 2 de ellos fallecieron en el hospital y hay 6 personas lesionadas. ¿Qué es exactamente lo que sucedió? Ya en días anteriores se había venido presentando una situación de cierta tensión al interior del penal de Ciudad Victoria y se había empezado a detectar también la posibilidad de que hubiera alguna serie de objetos. Esta es la razón por la cual se programó un operativo para que la Policía Estatal entrara a esta revisión. Se sabía el potencial de que hubiera alguna situación de resistencia por parte de algunos de los internos y bueno, estaba programado para cierta hora de esta noche precisamente el operativo, pero se tuvo que adelantar precisamente por esta situación de tensión. Ya para esta hora ya se había alertado, ya se había anunciado algunas instalaciones, establecimientos alrededor para que empezara a haber esta evacuación. Entonces, básicamente esta es la situación en general. El operativo continúa, todavía están adentro los policías estatales, todavía siguen
haciendo estas revisiones y actuando en este operativo. Entonces, Luis Alberto, perdón, es que perdí un poco la comunicación al inicio. Me dices 4 personas fallecidas, entre ellos algunos policías, ¿o quiénes son? Sí, son 3 policías confirmados, estaríamos hablando de 3 policías y de 6 personas lesionadas. 3 policías fallecidos, ¿y la otra persona es? 4, o sea, una persona más todavía no está ubicado si se trata de un policía o pudiera ser un interno. Bien. Todavía no está definido, por eso son datos preliminares. ¿Los policías son municipales, estatales? Son estatales, sí, hay policía estatal en Tamaulipas. 3 policías estatales fallecidos, una persona fallecida aún que no se tiene identificado. ¿Y cuántos heridos? 6 lesionados, 6 personas lesionadas. 6 lesionadas. ¿Se habla por parte de los familiares que aún a esta hora están ingresando ambulancias al interior del penal, Luis? Sí, precisamente porque comentaba Azucena, es un operativo que todavía continúa, todavía se está llevando a cabo y se seguirá llevando a cabo hasta que se haga la revisión dentro de todas las instalaciones. Es un operativo que, a juzgar por la cifra, se salió de control de la autoridad. No podríamos decir así que en el sentido que haya salido de control. Insisto, es un programa, es una actividad que ya estaba programada, que se sabía que podía haber este tipo de resistencia y está operando la Policía Estatal por un lado hacia el interior de las instalaciones y en la parte perimetral están Ejército Mexicano y Policía Federal apoyando en el exterior. Es decir, cuando ingresan los policías, los elementos de seguridad a realizar este operativo, ¿los reos repelen el operativo con armas? Con detalle no podría comentarlo, Azucena, precisamente porque es parte de toda la información que estamos recabando para tener ya más detalles. O sea, los datos duros son básicamente las personas que desafortunadamente fallecieron, los lesionados y las razones por las cuales se implementó este operativo que se enmarca dentro de las líneas precisamente de estar recuperando constantemente el control y el orden dentro del penal de Ciudad Victoria. Bien, pero evidentemente los reos estaban armados, Luis. Va a ser una parte de estas investigaciones saber qué sucedió exactamente porque efectivamente, como bien comentados, ya se llevaron a cabo toda una serie de operativos anteriormente y que se seguirán haciendo precisamente para que esto quede totalmente controlado. ¿La intención número 1 del operativo era tomar el control del penal? Porque se sabía que estaba sucediendo algo, porque se sabía que había tensión, porque se sabía que podían existir este tipo de objetos. Bien, ¿qué decirle a los familiares que pues evidentemente están preocupados por cuándo podrán ingresar, por cómo podrán relacionarse y hablar con las personas que se encuentran ahí dentro? Bien, es pedir, yo sé que es un estado en el que definitivamente les genera demasiada preocupación, mucha tensión, pero sí es muy importante que permitan que siga el operativo avanzando. De otra manera, precisamente puede haber alguna resistencia como la que también se dio afuera del penal, donde algunos familiares no permitían la entrada de policías, por un momento determinado también estaban resistiéndose a la entrada de algunas ambulancias. Entonces sí, es pedir en un momento determinado, es entendible su situación, pero pedir esta comprensión para que esto siga avanzando y pueda en un momento determinado recuperarse la visita familiar. ¿No podríamos hablar a esta hora de la noche de que está la situación controlada todavía? Está en curso todavía este operativo. Bien, pues te agradezco, Luis Alberto Rodríguez, los datos y estaremos pendientes de lo que suceda. Como siempre, gracias por tu disposición a dar la información. Muy buenas noches. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Esto en Ciudad Victoria, en Tamaulipas, mientras en Reynosa, policías federales fueron agredidos por un grupo armado al realizar un operativo sobre el libramiento Reynosa Sur. Tras repeler la agresión, los elementos iniciaron la persecución de los criminales y aseguraron vehículos, armas, cargadores y chalecos balísticos. Sin embargo, ninguno de los hombres fue detenido. En Veracruz, el colectivo Solecito reportó el hallazgo de una nueva fosa clandestina a 20 kilómetros del municipio de Córdoba. Se trata de un predio ubicado en las faldas de una montaña en el que tras un primer recorrido se detectaron al menos 70 fosas. Este nuevo predio fue localizado gracias a un mapa que de manera anónima alguien les envió a sus perfiles de Facebook. Se trata de un mapa dibujado a mano, muy similar al que en mayo de 2016 les hicieron llegar durante una manifestación en el Día de las Madres en Veracruz para que localizaran el predio de Colinas de Santa Fe. Bueno, y de esta información de seguridad muy preocupante, pues vamos también a la información política. Guillermo Anaya, con quien platicamos aquí anoche, candidato del PAN a la gubernatura de Coahuila, respaldado por los candidatos de Morena, Armando Guadiana, los independientes Javier Guerrero y Luis Horacio Salinas, y el candidato del PT, José Ángel Pérez, es decir, todos los candidatos, excepto evidentemente el candidato del PRI, marcharon hoy acompañados de miles de ciudadanos para defender el voto. El Frente por la Dignidad de Coahuila se creó tras denunciar anomalías en el proceso electoral del domingo,
como el que los resultados del conteo rápido no coinciden con los números del programa de resultados electorales preliminares, que por cierto se congeló a mucho menos del 100% de la votación, la falta de paquetes electorales, apertura tardía de las casillas. A las 6 de la tarde empezaron a llegar los manifestantes, se habla de unos 7,000. Guillermo Anaya, del PAN, quien sostiene que él ganó la elección del 4 de junio y no su competidor, Miguel Riquelme, estuvo acompañado por el presidente del partido, Ricardo Anaya. También participaron Margarita Zavala, Santiago Krill y Rafael Moreno Valle. Esta concentración salió del Ateneo Fuente por Boulevard Carranza hasta la Plaza de Armas, donde se realizó un mitin. La sorpresa para los manifestantes fue que una vez anunciada su manifestación, casualmente el PRI de Coahuila invitó a la celebración del triunfo de su candidato Miguel Riquelme. La cita fue exactamente a la misma hora en la sede de Tricolor, a solo unas cuadras de donde inició la protesta del Frente por la Dignidad de Coahuila. El festejo priista estuvo encabezado por el candidato Miguel Riquelme, por el presidente nacional del partido, Enrique Ochoa. También asistió la secretaria del partido y algunos otros cuadros priistas. Se congregaron, dicen, unos 5,000 simpatizantes. Muchos de ellos estuvieron frente a las instalaciones de la sede en espera de que la marcha opositora pasara por el lugar, algo que afortunadamente no sucedió. En su cuenta de Facebook, Guillermo Anaya compartió un video que le llegó por parte de los ciudadanos, donde presuntamente se prueba el robo de urnas en Acuña, un municipio que asegura ganó con más de 10,000 votos. Se robaron las urnas, vinieron y reventaron la casilla, se robaron todas las boletas y gente del PRI. Vinieron a hacer un desmadre y la policía no hizo nada, la Fuerza Coahuila está enfrente. Allá está. La Fuerza Coahuila no está haciendo absolutamente nada, están ahí enfrente y no hicieron nada. Bueno, este es el panorama hoy en Coahuila, por un lado, pero de manera simultánea. El frente opositor está pidiendo transparencia en el conteo de los votos y Miguel Riquelme, el candidato del PRI, está festejando un triunfo que se le puede caer todavía de las manos, puesto que ayer platicábamos, faltan todavía por contabilizar 700,000 votos que evidentemente pueden hacer la diferencia. El cómputo final inicia el día de mañana en el Instituto Estatal del Estado de Coahuila. Pero además de este conflicto postelectoral en el Partido Acción Nacional, se abre una nueva polémica rumbo a las elecciones presidenciales del 2018. Pues la aspirante Margarita Zavala, quien pelea la candidatura de su partido, hizo durísimos señalamientos contra el dirigente Ricardo Anaya, a quien, entre otras cosas, culpó por los resultados electorales en el Estado de México y amenazó que, de no cambiar la dinámica, no acompañará al PAN en el 2018. Cuidado siempre al PAN, en lo público y en lo privado. He pedido que Ricardo Anaya no sea juez y parte en la contienda. He pedido lo mismo que he ofrecido: jugar limpio, conciliar antes de confrontar y respetar la dignidad de las personas. Pero el Estado de México es la gran derrota posible. Ricardo Anaya es el responsable directo. Él sacrificó las posibilidades de éxito del PAN pensando solo en sí mismo y en sus ambiciones. Sí, la dirigencia del PAN le falló a los mexiquenses. No voy a validar abusos. No acompañaré un PAN que renuncia a sus principios. Basta de hacer política vieja. Basta de la política corrupta de trampas y moches. Basta de acuerdos a espaldas de los panistas y de la gente. Bueno, es parte de lo que dijo Margarita Zavala. Hace unos momentos, antes evidentemente de empezar esta marcha, hablamos con Ricardo Anaya, presidente del Partido Acción Nacional, sobre lo dicho por la ex primera dama de México. Muy bien, Azucena, muchas gracias. Un gusto saludarte aquí desde Coahuila. Un saludo a todo el auditorio. Gracias, Ricardo. Antes de entrar al tema de Coahuila, ¿qué opinas de Margarita Zavala, de esto que dijo que no acompañará al PAN en el 2018? Ricardo, en este video particularmente duro de Margarita Zavala. A ver, yo no me voy a equivocar, Azucena. El pleito no es entre nosotros. Nuestros adversarios están afuera del partido. Para Margarita y para mis compañeros de partido solo tengo respeto y mucho afecto. Lo que me parece fundamental es lo que estamos haciendo aquí en Coahuila, que es defender el triunfo del PAN que el PRI nos quiere arrebatar. Ahora vamos a ese tema, pero es que Margarita te señala muy directamente como el responsable de la derrota del Estado de México. Ricardo, perdón que insista.
A ver, yo no me voy a equivocar. No tengo adversarios adentro del partido, mis adversarios están afuera. Estoy convencido de que México necesita un PAN unido y yo voy a abonar a la unidad del PAN. No voy a hacer descalificación alguna contra ningún compañero del partido. Déjame, te lo pregunto yo. ¿Eres tú el responsable de la derrota en el Estado de México? A ver, si quieres hacemos con mucho gusto un balance del proceso electoral. Hubo elección en 4 estados. Ajá. De los 4 estados ganamos en 3 de manera contundente. Arrasamos la elección en Veracruz en una alianza con el PRD. Es el tercer padrón electoral más grande de toda la República Mexicana. Ganamos la elección aquí en Coahuila y ahorita hablaremos de eso porque nos la quiere robar el PRI. Ganamos también la elección en Nayarit, también en una alianza con el PRD de manera absolutamente contundente con Toño Echevarría. Y en el caso del Estado de México, como buenos demócratas, hemos reconocido, uno, que las tendencias no nos favorecen y segundo, hemos dicho que cuando terminemos de capturar todas las actas, vamos a fijar posición sobre el resultado de la elección. En la elección anterior de gobernador, en 2011, en el Estado de México, sacamos 500,000 votos. Lamentablemente no logramos crecer mucho, esta vez solamente crecimos más o menos 100,000 votos, sacamos 600,000. Pero el balance al final es positivo. De 4 estados con elección, ganamos de manera contundente en 3 y estoy convencido, el PAN está más fuerte que nunca para la elección presidencial. Te doy un último dato, Azucena. Jamás en la historia del PAN, nunca, habíamos llegado con 13 gubernaturas para disputar la presidencia de la República. Cuando yo llegué a la presidencia del partido, gobernábamos 5 estados. Hoy gobernamos 13 estados, llegamos fuertes. El reto ahora es la unidad a la cual yo quiero abonar y no tengo ninguna duda. En 2018 vamos a ganar la presidencia de la República para hacer el cambio profundo que demanda nuestro país. Déjame aprovechar que hablas de la elección presidencial. Nos dices que el PAN está fortalecido. ¿Cuándo se va a definir el método para elegir al candidato? Que es algo que también te reclaman muchos panistas, Ricardo. Sí, eso está establecido en nuestros estatutos y en la ley. Los tiempos básicamente, Azucena, son los siguientes. En septiembre, es decir, ya muy pronto, inicia formalmente el proceso electoral. En el mismo mes de septiembre se vence el plazo para las coaliciones. Unas semanas después tenemos como fecha límite para informarle al Instituto Nacional Electoral el método que vamos a utilizar para elegir a nuestros candidatos. Y en noviembre inician ya formalmente las precampañas, que es el tiempo en el que todos los partidos debemos elegir a nuestras candidatas y candidatos. Vamos a llegar unidos, a tiempo, fuertes, y para lograr el cambio profundo que México demanda, el PRI se tiene que ir. Le han fallado a México y estoy convencido la alternativa de cambio no puede ser el populismo de López Obrador. Vamos a encabezar ese cambio profundo que México reclama. Vamos a ganar en 2018 la presidencia de la República. En Coahuila, Ricardo, veíamos hace un momento las manifestaciones, el festejo de Riquelme. ¿Qué está pasando en Coahuila y qué va a pasar, Ricardo? Lo que está pasando en Coahuila es gravísimo, Azucena. Primero, el programa de resultados electorales preliminares, es decir, el PREP, que es en donde la autoridad electoral informa cómo van contando los votos a favor de los distintos candidatos de manera absolutamente irregular, yo diría hasta tramposa, se detuvo al 70%. Es decir, 1 de cada 3 votos en Coahuila no lo han querido contar. Es el único estado en el que esto sucedió. Si tú revisas el PREP de Veracruz, de Nayarit, del Estado de México, donde también hubo elección el mismo domingo, llegaron a más del 90%. Aquí, en cambio, lo detuvieron al 70%. Esto quiere decir, para que la gente lo tenga claro, que 1 de cada 3 votos el Instituto Electoral no lo ha querido contar. Segundo problema, publicaron el conteo rápido, que es un mecanismo matemático que dice cómo quedó la elección y casualmente, sospechosamente, el único candidato que trae más votos de lo que el propio instituto dijo en su conteo rápido es el candidato del PRI, Miguel Ángel Riquelme. Todos los demás candidatos están dentro del rango del conteo rápido. Al único al que le están concediendo más votos de los que le corresponden de acuerdo al mismo conteo rápido es al candidato del PRI. Para nosotros está muy claro. Estos señores están ganando tiempo, tratando de manipular actas, urnas y robarse la elección. No lo vamos a permitir. Y algo muy importante, Azucena, esto no lo decimos solo nosotros, los del PAN. Se han sumado a este mismo reclamo
prácticamente todos los candidatos, el que era el candidato del PT, el que era el candidato de Morena, el que era el candidato independiente, el otro candidato independiente. Aclaro una cosa, se han sumado a título personal, no en representación de sus partidos, como buenos coahuilenses a decir no se vale. No se vale que le quieran robar la elección a Guillermo Anaya. Todos juntos estamos demandando que se haga justicia, que se respete la democracia y que se respete el triunfo de Guillermo Anaya. Supongo que me estás subrayando esto para que no se malinterprete una alianza del PAN con Morena o con algún otro partido. Exactamente, porque hay quien me ha preguntado si esto implica que nosotros tengamos que apoyar a otro partido en otro estado. La respuesta es no. Cada quien tiene sus propias posiciones. En este caso, y te lo respondo con claridad, el candidato de Morena no es militante de Morena, es un empresario reconocido aquí que se ha sumado a esta demanda porque está convencido, como él mismo ya lo dijo, que quien ganó las elecciones en Coahuila fue Memo Anaya, nuestro candidato. Bueno, pues evidentemente no está dicha la última palabra en Coahuila, eso lo sabremos apenas en los próximos días. Sí, aunque hay que decirlo, Azucena, el problema aquí en Coahuila es que la autoridad electoral no es confiable y te voy a dar un dato concreto. Si tú ves esta lámina que aquí voy a presentar, no sé si se alcance a ver a cuadro, ahí ves a un consejero que se llama Gustavo Alberto Espinosa Padrón. ¿Se alcanza a ver? Sí. Ahí lo vas a ver en la campaña del actual gobernador del PRI, de Rubén Moreira. Y si tú revisas inclusive sus redes sociales, te voy a leer solo 2 tweets. En 2010 dijo: estamos en el programa de credencialización del PRI en Coahuila, estamos avanzando, es decir, él es un priista. En 2010 también dijo: ahora sí no estoy contigo, le dice a Noroña en un tuit, va a ganar mi partido, el PRI, saludos. Es decir, este señor, ¿no?, que es, imagínate tú, este señor es consejero del Instituto Electoral. Por eso, Azucena, durante toda la campaña estuvimos pidiendo la intervención del Instituto Nacional Electoral, porque no hay un árbitro confiable aquí en Coahuila, lo reitero. Ganamos la elección y no vamos a permitir, Azucena, que nos la roben a la mala. Pues estaremos atentos. Ricardo Anaya, gracias por tomarnos la comunicación. Sabemos que vas a la manifestación, estaremos por supuesto atentísimos a lo que pasa en Coahuila. Gracias a ti, Azucena. Un saludo a todo el auditorio. Bueno, es parte de lo que hablamos hace unos momentos, antes de las 6 de la tarde con Ricardo Anaya, antes de que fuera la manifestación. Esto en cuanto a Coahuila. Esta tarde, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de Morena, informó que no reconocerán a Alfredo del Mazo como gobernador del Estado de México, ya que ganó gracias al fraude electoral. Aseguró que buscarán se cuente voto por voto y casilla por casilla, y llamó al presidente Enrique Peña Nieto a sacar las manos del cómputo distrital de la entidad. La candidata, Delfina Gómez, afirmó que defenderá su triunfo y agregó que es respetuosa de las instituciones, pero llamó a las mismas a respetar la voluntad de la ciudadanía. Soy respetuosa, siempre lo he sido, de las instituciones, creo en las instituciones, pero sí pido nuevamente a través de este medio que las instituciones también se comporten y actúen precisamente a la altura de lo que está nuestro Estado, de lo que está nuestra ciudadanía. No vamos a reconocer a nadie que surja de un fraude electoral. No vamos a caer en ninguna provocación. Eso es lo que están esperando los del régimen. Que llamemos a movilizaciones, no se va a actuar de esa manera. No queremos recuento parcial, que quede esto claro. Si mañana reciben línea, hay consigna de que no se abran los paquetes electorales, vamos a acudir a otras instancias. Bueno, pues le agradezco mucho al experto en esta materia, sin duda, Luis Carlos Ugalde, director de Integralia, expresidente del IFE, que nos acompaña esta noche. ¿Cómo estás, Luis Carlos? Bienvenido. Muy bien, Susana, gusto estar contigo, gracias, como siempre. Voto por voto y casilla por casilla, exige López Obrador, Luis Carlos. Pues sí, 2006, ahí inició esta cantaleta, y de hecho, después se reformó la ley en 2007, justamente para dar respuesta a esta petición de que se recuente la elección. Y se ampliaron las causales. Hoy, por ejemplo, es causal de apertura que en un distrito la diferencia entre el primero y el segundo lugar sea menos de 1%. Hoy es causal de apertura si a nivel de casilla hay más votos nulos que la diferencia entre el primero y el segundo lugar, entre otras.
Cuando eso ocurre, se abren los paquetes, pero esto que dice López Obrador no existe. Esto de que voy a pedir voto por voto, casilla por casilla, no existe en la ley. Lo que hay, dime si la diferencia es muy estrecha, abro el paquete, dime si los votos nulos son más que la diferencia entre el primero y el segundo lugar a nivel casilla, lo abro, dime si hay inconsistencias en las actas y reviso. Pero esto no hay. Entonces, lo que el Instituto Electoral mañana va a hacer en el Estado de México es decir, no hay voto por voto, eso no existe en la ley, y entonces el argumento va a ser, se está negando la transparencia del proceso. De hecho, habló en esta conferencia de prensa justamente del 2006, donde dice Andrés Manuel López Obrador, hubo una completa cerrazón, nos robaron la elección. Vuelve a tener ese aroma de fraude del 2006 en pleno 2017, Luis. Pues es que no progresamos en este discurso. Es decir, Morena tuvo un gran éxito político y electoral en el Estado de México, pero Alfredo del Mazo tuvo más votos en las urnas. Mañana que se haga el cómputo distrital eso va a suceder, porque esa es la historia de todas las elecciones en México. Los votos que se cuentan en las casillas son los mismos que se cotejan el miércoles y son los mismos que aparecen en el PREP. Va a ser esa la historia. Lo que pasa es que aquí se mezclan dos narrativas que confunden a la gente. Hoy Horacio Duarte, el presidente Morena en el Estado de México, que era el representante del PRD en el IFE en 2006, por cierto, dijo que había 14 anomalías de la elección y entonces mezclaba que el PREP había sido manipulado, decía que los votos habían sido alterados y decía que la elección había sido ilegal y decía que los votos del PRI eran de gente que no era libre. Entonces revuelves cosas. Una cosa es discutir cómo se llevaron a cabo las campañas y hay mucho que discutir porque efectivamente en todos los estados y en todo el país, en todos los partidos, se está gastando demasiado, se está usando mucho clientelismo, mucha movilización, se está pagando cobertura informativa. Hay un problema severo. Pero otra cosa es hablar de cuántos votos hay en las urnas y lo que mañana se va a discutir es si hay más votos de uno o de otro. Y en ese sentido, yo creo que en general todas las autoridades en este país y los mecanismos hacen que los votos que se depositan son los votos que se cuentan. ¿Cómo llegaron esos votos ahí? Si son por buenas o malas razones, si la gente es tonta o lista, si fueron engañados o no, esa es otra discusión. Esa es otra discusión. A ver, déjame te pregunto entonces, lo que tú ves a partir de la jornada electoral del 4 de junio, cuando entró el voto a la urna y fueron los paquetes a las autoridades electorales, ¿no ves ningún supuesto que se cumpla de la ley para que se pueda hacer este voto por voto? Hay supuestos para abrir muchos paquetes y pero no el 100%. No, eso no existe. Eso no existe, es imposible lo que está pidiendo Andrés Manuel López Obrador y además lo sabe. Y lo sabe muy bien. Antes de la elección, ¿hay posibilidades de que se pudieran comprobar exceso de recursos, campañas negras, guerra sucia, amenazas, coacción, etcétera, y que hubiera una posibilidad incluso de anular el proceso? Sí, esa es otra discusión, pero eso es una discusión que se tendrá dentro de algunas semanas cuando mediante un juicio de inconformidad los partidos puedan demandar la nulidad de la elección porque se rebasó el tope de campaña, porque se violaron los principios generales de una elección equitativa, transparente y legal. Y eventualmente se puede proceder así. Sí, en Colima se anuló la elección hace año y medio, pero eso es otra discusión. En este momento estamos en la discusión de si los votos que se depositaron son los votos que se contaron. Y por supuesto que lo son, lo vamos a ver mañana. Pero estar mezclando temas de por acá, que si son libres los votos, que fue una elección de Estado, con el conteo de los votos es confundir y eso es lo que genera estas discusiones. Bien, ahora, diferente, Luis Carlos, a lo que pasa en Coahuila, en donde vimos un PREP que se detuvo con una falta de 700,000 votos por contar. Hoy Miguel Riquelme, el candidato del PRI, a pesar de ello, se declara ganador. ¿Hubo una falla de las autoridades electorales? Mira, sí que el PREP se ha detenido al 70% no es correcto y sí genera suspicacia. Ahora, el PREP nunca ha sido una fuente oficial de resultados. El PREP es informativo. Lo que es la fuente real de los resultados son los cómputos distritales que mañana van a ocurrir. Y mañana todas las actas se van a cotejar y ahí los partidos van a saber quién tuvo más votos. A mí la verdad me parece, Azucena, que hay que esperar y que los presidentes de los partidos, en especial Morena y el PAN, están usando estos pleitos para posicionarse políticamente frente a su partido. Te voy a decir una cosa, si el Instituto Electoral de Coahuila realmente quisiera forzar un triunfo del PRI, la verdad tiene pocos instrumentos para cambiar actas, eso no existe, o cambiar votos. Si hubiese sido ese el caso, el
domingo a las 2 de la mañana, el lunes a las 2 de la mañana, no habría salido a dar a conocer un conteo rápido donde quien va arriba es el candidato del PAN. De hecho, la información más certera de Coahuila es el conteo rápido del domingo, del lunes a las 2 de la mañana, donde dice que el candidato del PAN empatado viene un poco arriba. Entonces, yo no veo que haya necesariamente una intención de robar la elección. Yo creo que hubo una falla técnica en el PREP, muy lamentable, que está siendo usada para decir que hay un intento de trampear. Pero yo creo que eso mañana se va a aclarar a lo largo de la jornada y va a quedar muy competida. Pero sí es muy penoso, además de muy costoso, lo que pasó con el PREP en Coahuila, porque se presta además a estas interpretaciones, a sospechar, porque no vivimos en una democracia transparente y digna de los ciudadanos. Entonces se sospecha y siempre va a quedar la duda en la elección de Coahuila si gana el candidato del PRI. Se va a usar como una cuestión y además el presidente del PAN claramente requiere ese triunfo para posicionarse al interior de su partido. Entonces, si el candidato del PAN llegara a perder, va a decir que fue una elección robada. Una de las explicaciones que se da de por qué el PREP se detuvo es que el acta de votación era muy complicada. Las modalidades de coalición entre partidos eran muchas y pudo haber muchos problemas en el llenado de actas. Y eso puede explicar esa lentitud en el PREP de Coahuila. El problema es lo que cuesta y la expectativa que genera, ¿verdad? No debió haber sucedido lo que sucedió en Coahuila. Eso es correcto. ¿Es un poco lo que nos espera en el 2018, Luis? Lo que nos espera en 2018 es un poco de lo que vimos, una elección fragmentada, desconocimiento de los resultados, campañas en donde va a haber mucha movilización del voto, demasiado dinero y desafortunadamente en eso estamos. Ya no hay tiempo de reformar, ya no hay tiempo de tomar decisiones inteligentes para detener este proceso de degradación. Yo sostengo que una vez que la gente va y vota, todo es transparente y legal, pero sí hay que decir que las campañas se están degradando por parte de todos los partidos y que eso no es una buena noticia para la democracia. Como siempre, Luis Carlos Ugalde, un gusto saludarte y escucharte. Gracias, Azucena. Gracias, buenas noches. Tienes un perfil para vivir y otro para invertir. Descúbrelo en perfilsura.com. Continúan los desencuentros por la Ley de Aviación Civil y es que el director de Aeroméxico, Andrés Conesa, afirmó que la aerolínea será responsable de las demoras atribuibles a la empresa. Sin embargo, cuando el aeropuerto genere este tipo de situaciones, deberá ser quien pague a los usuarios afectados. Conesa mencionó que gran parte de las demoras en las terminales aéreas son generadas por fenómenos naturales o saturación del aeropuerto, por lo que insistió en que todos deben asumir su responsabilidad. Después de 3 meses de negociaciones, México y Estados Unidos dieron fin a la guerra comercial por el azúcar. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dio a conocer que logró un acuerdo con Estados Unidos para evitar cuotas compensatorias y que se enviará 30% de azúcar refinada a Estados Unidos y el resto será cruda. Por su parte, el secretario de Comercio estadounidense, Wilbur Ross, indicó que los productores de su país aún no respaldan el acuerdo. Fundamentalmente, lo más importante es que se mantiene el acceso al mercado americano de azúcar mexicana en los mismos términos que el acuerdo del 2014. Cambia en términos de la división entre azúcar refinada y azúcar cruda. Tradicionalmente exportábamos 40 refinadas, 60 cruda. Ahora el acuerdo nos lleva a 30 refinadas, 70 cruda. Los precios, que son los determinantes para la distribución de beneficios entre pequeños productores, trabajadores, se fortalecen. El dólar en ventanillas cerró en 18 pesos con 64 centavos. A nivel interbancario se ubicó en 18 con 25, mientras la mezcla mexicana de petróleo se vendió en 43 dólares con 23 centavos por barril. Asesoría para lograr tus objetivos financieros. Sura, número 1 en inversiones, presentó. Al regresar del corte, se realiza la primera audiencia del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, detenido en Panamá. Se niega a ser extraditado a México. Además, el gobierno de nuestro país solicitará formalmente mañana a Guatemala la extradición del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. Me encanta la adrenalina de la velocidad. Siempre he buscado darle emoción a mi vida. Bueno, excepto cuando se trata de mis inversiones. Ahí sí soy mucho más moderada. Por eso me asesoro con los mejores. En Sura somos expertos en inversiones. Por eso sabemos que tienes un perfil para vivir y otro para invertir. Descubre tu perfil de inversionista en perfilsura.com. Sura, número 1 en inversiones. Continuamos en Milenio Noticias de la Noche.
En los años recientes, la detención de exgobernadores acusados de corrupción o vínculos con el narcotráfico, práctica que hasta hace algún tiempo no se veía, se ha vuelto un poco más común. El caso más reciente fue el del exgobernador Roberto Borge, detenido en Panamá, acusado de malversar 5,000 millones de pesos en la venta irregular de terrenos del gobierno del estado. El 15 de abril fue el turno de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, acusado de desviar más de 10,000 millones de pesos. Tenía lujosísimas propiedades, las cuales ya están siendo recuperadas. Días antes, el 9 de abril, cayó Thomas Yarrington en Italia, quien desde el 2012 era presuntamente operador de los Zetas y del Cártel del Golfo. En 2014 fue encarcelado Andrés Granier, exgobernador de Tabasco, acusado del desvío de 35 millones de pesos. En la casa de su tesorero se encontraron cajas llenas de fajos de dinero. En ese mismo 2014 se capturó a Jesús Reina, gobernador interino de Michoacán, acusado de delincuencia organizada tras aparecer en un video con el líder de los Caballeros Templarios, Servando Gómez Latuta. Todos los anteriores, priistas. Por parte del PAN, el 10 de noviembre del año pasado se entregó voluntariamente el exgobernador de Sonora, Guillermo Padres, acusado de desviar casi 400 millones de pesos, y recientemente se investiga si ayudó al cártel de Sinaloa luego de ser señalado por un delincuente detenido. Bueno, pues estos son los gobernadores, exgobernadores que ya están tras las rejas. Esta tarde en Panamá, durante la audiencia privada para legalizar su detención, el exgobernador Roberto Borge, detenido el domingo, rechazó acogerse a la extradición a México al ser cuestionado en el Tribunal Superior de Apelaciones de Panamá sobre si acepta o no la extradición. La audiencia a la que Borge Angulo llegó custodiado por policías, esposado y con chaleco antibalas, entró en receso a las 3:28 de la tarde. El subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales, Alberto Beltrán, estimó que la extradición podría tardar hasta un año dependiendo de cómo se lleve el proceso. Esta orden fue presentada ayer por la PGR, pero cabe señalar que las investigaciones en Quintana Roo son por despojo y fraude, delitos que son considerados como no graves en el nuevo sistema de justicia penal, al igual que la modalidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que al llegar a México podría ser liberado. Más tarde, el Tribunal de Panamá declaró legal la detención de Borge, luego de que su defensa argumentó anomalías. El tribunal apoyó la actuación de la Fiscalía y el Ministerio Público dio la información vía Twitter. Pero los delitos que se le imputan a Borge, pues ayer medios locales dieron a conocer que la concesionaria Aguacán pagó al exgobernador de Quintana Roo 1,050 millones para conservar su concesión de distribución de agua potable hasta 2052 en Cancún, Isla Mujeres y Solidaridad. El depósito se hizo en 2014 en una cuenta de la Comisión de Agua Estatal y después a la Tesorería Estatal, donde se perdió el rastro del dinero. En el caso de Duarte, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, confirmó que mañana solicitarán formalmente la extradición del exgobernador de Veracruz. Agregó que el presidente Enrique Peña Nieto, quien se encuentra en aquel país, va a solicitar al gobierno guatemalteco que el proceso se realice de forma expedita y conforme al tratado de extradición. El canciller agregó que el presidente ya agradeció a su homólogo, Jimmy Morales, la colaboración para la detención de Javier Duarte, mientras está en espera de la solicitud formal de extradición que será entregada al Ministerio Público correspondiente. De acuerdo con el Tratado Bilateral de Extradición, México tiene hasta el 20 de este mes para enviar la solicitud de Duarte o podría ser liberado, algo que va a suceder, según la PGR, el día de mañana. Cuéntanos, Fernando Santillanes, de un videojuego realizado a partir de un estudio mexicano. Adelante, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Azucena? Muy buenas noches. Hoy, entre las noticias más importantes del mundo de la tecnología, como decías, muy orgullosos de que un videojuego mexicano llegue a las tiendas virtuales en una consola tan importante. Y es que después de muchos años de desarrollo, Randall, un videojuego desarrollado por el estudio coahuilense de allá de Saltillo llamado We the Force, llega hoy a la tienda Steam, que es para PC, y obviamente al PlayStation Network para que se pueda jugar en esta consola. Es un videojuego en el cual tenemos a Randall, un personaje telépata, un poco esquizofrénico, y que tratará de escapar de una cárcel en un mundo extraño donde siempre están vigilados los ciudadanos y tiene que pelear contra unos gorilas que son los policías. Un juego de puzzle, un juego de acertijo que tendrás que pensar muy bien cómo salir de cada uno de los niveles de este juego. E insisto, muy orgullosos de que We the Force, este estudio mexicano, por fin ya lanza este juego. Tuve la oportunidad de entrevistarlos en un par de eventos internacionales cuando estaban tratando de seguir adelante con este proyecto, de no cancelarlo, de seguirle echando ganas desde su desarrollo, pues por ahí de 2011, 2013, ya empezaron a tener algunas cosas. Así que felicidades a We the Force y Randall. Hasta aquí las noticias más importantes del mundo de los videojuegos y la tecnología, pero nos vemos muy pronto con más.
de las noticias geek. Y antes del corte le informo que la Fundación Teletón arrancó la campaña México de Pie, con la cual logró sumar 703 medios de comunicación para promover el altruismo, inclusión y respeto entre la sociedad y así mantener de pie y en funcionamiento las 26 obras de la red de rehabilitación que se han construido en 2 décadas. 22 centros Teletón, un hospital de cáncer, un centro para niños con autismo, una universidad y una fábrica de pelucas oncológicas. Que la peor discapacidad es no reconocer que todos somos parte de una misma familia. Por eso el lenguaje de Teletón hoy es más importante que nunca, porque hablar, como lo hemos hecho durante 20 años, de igualdad, de equidad, de dignidad, hoy parece más necesario que nunca. Francisco González Albuerne, presidente ejecutivo de Grupo Milenio, habló en representación de los medios impresos del país que se sumaron a favor de esta campaña. Resaltó la importancia de ponernos de pie para ser mejores como seres humanos. Cuando un niño se pone de pie, hay algo que salta dentro de nosotros. La emoción de constatar un logro. La satisfacción de haberlo logrado en equipo, como país, como nación. Nunca claudiquemos de los valores en los que creemos. Por ellos debemos ponernos de pie. Ponernos de pie por los nuestros. Ponernos de pie por todos. Al regresar, Pamela Longoria y el pronóstico del tiempo. Me encanta la adrenalina de la velocidad. Siempre he buscado darle emoción a mi vida. Bueno, excepto cuando se trata de mis inversiones. Ahí sí soy mucho más moderada. Por eso me asesoro con los mejores. En Sura somos expertos en inversiones. Por eso sabemos que tienes un perfil para vivir y otro para invertir. Descubre tu perfil de inversionista en perfilsura.com. Sura, número 1 en inversiones. Ingenio es aprovechar mi tarjeta de crédito Citibanamex para comprar en preventa este concierto. Sin filas ni reventas. Ponerlo a meses sin intereses y hasta salir con playera nueva. Porque cambié mis puntos premia por dinero en efectivo. Eso es ingenio. Parece que fue ayer cuando abriste las puertas de tu negocio buscando proteger su acceso. Hoy protege también el acceso a tu información con los planes Vas a Volar Empresas de Movistar Negocios, únicos con sistema Secure Mobile que brinda protección a los equipos móviles de tu negocio. Movistar Negocios. La Longoria, buenas noches. Azucena, buenas noches. Los saludo con el gusto de siempre y también con la información del pronóstico del tiempo. Las altas presiones comienzan a ganar terreno en la mayor parte del país, pero sobre todo en la mitad norte del territorio nacional, con un ambiente muy caluroso, temperaturas máximas por encima de los 39 grados y el cielo completamente soleado. Al menos para la zona fronteriza de Tamaulipas hay que destacar cómo la probabilidad de precipitación ha estado presente, numerosos chubascos, incluso hasta la probabilidad de granizo, todo esto asociado a una vaguada que ha avanzado e ingresa hacia el Golfo de México y genera también esta inestabilidad. En el sureste del país también otra vaguada que genera precipitaciones, numerosos chubascos y la nubosidad densa durante este próximo miércoles. Y precisamente para este próximo día en la Ciudad de México, miércoles y jueves, medio nublado, chubasco, tormenta eléctrica, la probabilidad de lluvia, sobre todo de manera vespertina y nocturna. La máxima alcanza los 28 grados con un ambiente cálido durante la tarde. Monterrey, próximo miércoles, 37 grados, muy caluroso y el cielo completamente soleado. Estas condiciones de altas temperaturas y del cielo soleado se repiten para este próximo jueves y viernes. En Guadalajara, mínima de 17 y máxima de 35, caluroso y medio nublado a parcialmente soleado. Despedimos la sección con Los Ángeles, 16 como mínima, máxima de 23, el ambiente fresco durante la tarde y el cielo soleado domina. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Que tengan muy buenas noches. Se queda ahora con Carlos Marín y el asalto a la razón, conversando con Ricardo Delgado, secretario técnico del Sistema Nacional Anticorrupción. Así la historia de este martes 6 de junio. Gracias por su atención, buenas noches y hasta mañana.